Muy buenos días, nos vemos otra vez. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Mi nombre es su hermano Miguel Arturo y bueno, hoy tenemos enseñanza. Estamos estudiando el libro La ciencia de la palabra hablada de los mensajeros de la Hermandad Blanca, Mark y Elizabeth Clare Prophet. Nos quedamos en la pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre los decretos y la oración? Repito la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los decretos y la oración? Nos dice la enseñanza, los amados maestros ascendidos nos dicen, amados míos, la oración es maravillosa porque por medio de ella, como una comunión con Dios, la gracia del Señor desciende al corazón del que está suplicando. Sin embargo, para una emanación vital del poder del Todopoderoso, la oración no puede compararse con el decreto dado con maestría. La oración basada en el miedo tiene su origen en una era en la que la humanidad aún no estaba en condiciones de comprender las hilaciones de la relación de su alma con su identidad divina. El concepto de un hombre humillándose ante su Dios proviene de su antiguo patrimonio. El pasado, tejido una y otra vez con el olor mohoso de la podredumbre humana, es el registro del descenso del hombre de un estado consciente de la individualidad, esa individualidad inmortal, al de una individualidad mortal. La ciencia de la palabra hablada, la ciencia de la palabra hablada, revelada por los maestros ascendidos, devuelve a la humanidad de esta era el arte olvidado de decretar, que empleaban los hijos de Dios en las primeras eras de oro de la historia de la tierra, que antecedieron a la caída tanto de la Atlántida como de Lemuria. Vamos a repetir esta parte porque me parece muy interesante, no interesante. Bueno, sí interesante, pero eso de qué interesante ya me parece algo muy trillado. Es como cuando no tienes nada mejor que decir y mejor dices, ¡ay, qué interesante! Me parece fundamental para nuestro aprendizaje. Dice, la ciencia de la palabra hablada, revelada por los maestros ascendidos, devuelve a la humanidad de esta era el arte olvidado de decretar que empleaban los hijos de Dios en las primeras eras de oro de la historia de la tierra que antecedieron a la caída tanto de la Atlántida como de Lemuria. La práctica de esta ciencia les proporcionará el camino de retorno a su destino en la perfección que existía antes de la expulsión del paraíso. En pocas palabras, los decretos tienen su premisa en la ley de perfección y en el hombre como el ser amado de Dios.
mientras que la oración presupone al hombre en un estado imperfecto, un estado de condenación y confinamiento. En estos días de la ascendente conciencia de Cristo, cuando la tierra está pasando por iniciaciones más elevadas, el devoto sincero también extiende sus manos hacia las glorias de la edad de oro. La gran emanación de luz que se desprende cuando se dan los decretos permite a la humanidad, por la gracia de Dios, poseer aquí y ahora un poder extraordinario para usarlo en su servicio a la mayor luz de Dios y para manifestar su reino en la tierra. Las invocaciones y decretos son métodos para emplear el fuego sagrado de la energía humana en beneficio de su propia y sagrada divinidad. ¿No quieren aceptar este método de liberación para sí mismos? Vengan entonces como niños pequeños y unan sus voces a las de los coros celestiales que cantan en rítmica armonía: I am, yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de Egipto, del lugar de esclavitud. Éxodo 22 es un libro de la Biblia. Decretos de corazón, cabeza y mano por El Moria. Dedicatoria. Decretará una cosa y se te manifestará. En todo momento, cada hombre o mujer está creando su propio futuro, la vida, que es un don otorgado por Dios. Actúa continuamente para satisfacer los deseos del hombre, ya sean expresados o no. Los pensamientos y sentimientos humanos son en sí mismos decretos y producen con certeza y justicia, ya sea alegría o pesar. A pesar de que los hombres viven en un mar de sabiduría, la mayoría crea en ignorancia. Sus vidas, por consiguiente, son una mezcla tanto del bien como del mal, una caótica expresión de la llamada rueda de la fortuna. Porque creo que tanto hombres como mujeres honestos desean salir del cautiverio autoimpuesto y librarse de las infelices cualidades humanas del pensamiento y del sentimiento, largamente soportadas pero no curadas. Estoy ofreciendo estos decretos al mundo con el brillo solar del amor divino y de la luz. Su uso constante y fiel sembrará en la siempre fértil tierra, la tierra de la conciencia humana, semillas de gracia y brotes de misericordia. Estos, a su vez, producirán la cosecha de una nueva vida, cosecha personal de armonía y abundancia, rápidamente manifestada a su llamado, a través del crecimiento individual y de la expansión del fuego sagrado de Dios. Al igual que el bálsamo de Galaad, estos decretos ungirán las fatigadas almas de los hijos de la tierra y enlazarán los corazones humanos a las huestes ascendidas, haciendo de lo humano y de lo divino una familia que puede establecer y establecerá para siempre la paz y la victoria en la infalible luz de Dios. Mientras observen diariamente el ritual de invocaciones y decretos, acepten mi bendición dada personalmente
desde el retiro de la voluntad de Dios, aquí en Darjeeling, en nombre de la Gran Hermandad Blanca, de corazón, cabeza y mano. I am, yo soy, el Morya Khan, Bondir. Bueno, viene ahora los decretos, que ya los dimos hace unos minutos. Vamos a ver qué más nos trae. El poder de la palabra hablada por Saint Germain. Gentiles amigos de la libertad, cuando pensamos en métodos de realización divina, no debemos excluir el poder de la palabra hablada. Durante muchos años, las llamadas religiones ortodoxas han usado el ritual y ceremonia junto con mantras hablados. Como habíamos dicho, el mantra es una fórmula mística o invocación, palabra o fórmula frecuentemente en sánscrito que se recita o canta a fin de intensificar la acción del Espíritu de Dios en el hombre. En Occidente, estos fueron llamados letanías o responsorios porque requieren la contestación de la congregación o la participación del público. En algunos casos, las oraciones de la humanidad se han convertido en vanas repeticiones carentes de significado, pero yo por mi parte preferiría ver a los individuos absortos en una simple rutina que enredados en formas erróneas de expresión vocal. Es conveniente que el hombre comprenda el uso apropiado de los decretos, ya que Jesús dijo una vez: de toda palabra vana que hable el hombre, dará cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37 en la Biblia. Los decretos no son palabras pronunciadas con descuido, son palabras escogidas meticulosamente y los modelos que recomendamos invocan el máximo beneficio para el hombre. Generalmente los decretos se componen de 3 partes y deberían considerarse como cartas a Dios. La primera parte, el saludo del decreto, equivale a la invocación y está dirigido a la presencia de Dios individualizada en todo hijo e hija de Dios y a los servidores de Dios que componen la jerarquía espiritual. Este saludo, que a su vez es el preámbulo del decreto, cuando se da reverentemente, es un llamado que exige la respuesta de los maestros ascendidos. No podríamos negarnos a contestar este llamamiento en nuestra octava, tal como en la de ustedes. Un bombero no podría negarse a responder a una llamada de auxilio. El propósito del saludo, pues, es empeñar inmediatamente las energías de los maestros ascendidos en contestar la parte principal de su carta a Dios, la que con tanto amor pronuncian individualmente o al unísono. 2. La parte principal de su carta se compone de enunciados. La parte principal de su carta se compone de enunciados que expresan sus deseos, las calificaciones que ustedes quisieran invocar para sí mismos o para otros,
y las súplicas que se incluirían aún en la oración común. Una vez emitido el poder de la palabra hablada a través de su conciencia externa, de su mente subconsciente y de su mente superconsciente o yo superior, pueden estar seguros de que la conciencia suprema de los maestros ascendidos, a quienes han llamado, también está interesada en la manifestación de lo que se ha invocado. Y 3, ahora llegan al final de su decreto, a la aceptación, la acción de sellar la carta en el corazón de Dios, enviada con un sentimiento de compromiso al reino del Espíritu, de donde la manifestación tiene que regresar al mundo de la forma material, de acuerdo con las infalibles leyes de alquimia, la química total de Dios y precipitación. A ver, permítame, hay una sugerencia, dice aquí, véase Estudios sobre Alquimia por Saint Germain. Véase Estudios sobre Alquimia por Saint Germain, un curso completo sobre la ciencia de la precipitación, publicado por The Summit University Press. Vamos a copiar esta bibliografía para más adelante, pues estudiarla, claro que sí. Gracias, querida Fátima, Elena, Vicente, Glenda, bendecido el día, Glenda, muy bendecido día. Permítame, solamente quiero anotar esta bibliografía. Ya. Voy a repetir la referencia, ¿sí? Se llama, a ver, véase Estudios, el nombre del libro es Estudios sobre Alquimia por Saint Germain y es un curso completo sobre la ciencia de la precipitación publicado por The Summit University Press. Los que en matemáticas entienden el poder de elevar al cuadrado comprenderán que cuando un grupo de personas se dedica a invocar las energías de Dios, estas no solo añaden el poder por el número de participantes en el grupo, basado en el 1 más el 1, sino que aplican un antiquísimo tratado sobre el cuadrado que eleva al cuadrado la emanación de poder que se requiere para cumplir la palabra hablada, proporcionalmente al número de participantes que estén decretando y al número de veces que se dé cada decreto. ¡Wow! Recomendamos de todo corazón los decretos individuales para alcanzar incontables bendiciones en la vida de aquellos que se disciplinan a sí mismos en este ritual de invocar la luz para un mundo ensombrecido. A escala mundial, empero, el decretar en grupo, junto con una intensa visualización del beneficio deseado, tiene más efecto que decretar individualmente y produce una pronta respuesta a los que se dedican a ello, no solo beneficiándose a sí mismos, sino a toda la humanidad. Debería tenerse en mente el hecho de que cada vez que se invoca el bien o Dios, en el mundo de las formas, rodeado como está el mundo de hoy de una gran acumulación de efluvio mortale, las vibraciones negativas ya existentes en la atmósfera de la Tierra,
debido a la baja frecuencia de estas vibraciones, automáticamente se oponen al bien, la luz, que se emite desde las alturas en respuesta al llamado, debido a la alta frecuencia de las vibraciones de la luz. El ritmo es también importante en los decretos. Un ritmo correcto crea una proyección muy penetrante de vibraciones espirituales que magnetizan sobre todo el planeta las cualidades de Dios invocadas a través de los decretos. El ímpetu de estas ondas que forman círculos ondulantes sobre el planeta crea una intensificación de luz. A ver otra vez. El ímpetu de estas ondas que forman círculos ondulantes sobre el planeta crea una intensificación de la luz donde quiera que los devotos se reúnan para participar en semejante esfuerzo. Las leyes que rigen la manifestación y la distribución de la luz física también son aplicables al flujo de las corrientes de luz espirituales. Las cualidades espirituales se distribuyen a lo largo del planeta desde cada uno de los focos radiantes de amor de los maestros ascendidos. Que nadie se sienta separado en su servicio a la jerarquía, porque, por el poder de los decretos emitidos en cualquier punto de la tierra, las corrientes de luz, vida y amor procedentes del corazón de Dios pueden ser desencadenadas como ondas eléctricas y radiantes para que hagan impacto en el mundo y devuelvan al que invoca la respuesta ordenada por Dios. La afirmación, decretarás una cosa y ésta se te manifestará, que se halla en el libro de Job 22-28 en la Biblia, es una máxima antigua que demuestra la ley que rige los decretos, ya que el hombre, creado a la imagen de Dios, tiene el mismo poder de actuar que Dios usó en el principio, cuando Él dijo, hágase la luz, y hubo luz. Génesis 1:3 de la Biblia. Sabemos perfectamente que las personas que vienen a nuestras reuniones y se encuentran con estos decretos por primera vez sin entender las leyes que los rigen o los bellos resultados que se pueden obtener mediante su uso, pueden caer fácilmente bajo la influencia de ciertas fuerzas negativas y entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un ser llamado frecuentemente espíritu maligno o desencarnado, que son existentes en el mundo, que por naturaleza son diametralmente opuestas al uso de los decretos dinámicos. Muy a menudo las personas que enfatizan su deseo de una meditación silenciosa no toman en cuenta que hay un momento y un lugar propicio para la meditación silenciosa. Un momento y un lugar propicio para la oración y un momento y lugar propicio para los decretos. Me encantó esto, queridos hermanos. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo otra vez. Escuchemos con atención. Muy a menudo, las personas que enfatizan su deseo de una meditación silenciosa no toman en cuenta que hay un momento y un lugar propicio para la meditación silenciosa, un momento y un lugar propicio para la oración
y un momento y lugar propicio para los decretos. Esto me parece totalmente excelente y maravilloso, porque cuando participamos en estos decretos dinámicos, sobre todo los que estamos haciendo ahora, todas las mañanas, mucha gente piensa que estamos como que en contra de la oración o de otros tipos de meditación, como puede ser la meditación recogida, silenciosa, la contemplación, el rezo, las plegarias, el rosario. Para nada. ¿Por qué hacemos estos decretos dinámicos? Bueno, como ya dijimos, por los beneficios para la humanidad e individualmente. Y porque hace falta hacer decretos dinámicos, porque los maestros ascendidos nos recomiendan que en este momento hace falta, pero no están diciendo los maestros ascendidos, dejen sus oraciones, dejen sus rosarios, dejen sus plegarias, dejen sus meditaciones, sus contemplaciones, ahora solo decreten. No, en ningún momento nos están pidiendo esto los maestros ascendidos, como dice aquí Mark y Elizabeth Prophet, respectivamente el amado Lanelo y Guru Ma. ¿Qué nos dicen? Hay un momento, hay ocasiones en los que se amerita una meditación silenciosa, recogida. Cada quien individualmente sabe cuál es el momento en el que necesita hablar con Dios, dialogar. Desde mi punto de vista, la oración, y desde mi experiencia, la oración es para mí un diálogo, una conversación cara a cara con Dios. ¿Sí? Cara a cara, o de tu cara externa a la cara interna de Dios. ¿Sí? Para mí la oración es tan necesaria, tan necesaria, es fundamental. Es fundamental hablarle a Dios y recibir su respuesta, conversar con Dios. Eso es por default, está presupuesto. Al decir, junto con los maestros ascendidos, que hace falta hacer decretos dinámicos, dar mantras, estoy dando por sentado que la persona tiene su propia rutina o su propia práctica de oración, que es el diálogo abierto con Dios Padre, Madre. Eso tiene que haber siempre, y eso es normal, es algo que desde que abres los ojos vas a hablar con Dios. Mientras te preparas, enciendes tu vela, tu incienso, y vas a dar tus decretos dinámicos, vas a dar tus mantras, pues puedes platicar con Dios, por supuesto. Y la contemplación, la oración de contemplación es la máxima. Es la máxima, vibrar, entrar en ese éxtasis, al hallarse ante la presencia de Dios o al contemplarse unido a Dios, la inmensidad e infinitud de Dios llenándolo todo, inclusive nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espacio. Esa es se puede decir que es una de las metas en las prácticas meditativas. Llegar a ese éxtasis como los santos, ¿sí? Y los santos y los iluminados llegaron a ese éxtasis que el Buda llamó el nirvana. Por supuesto que estos los seguimos persiguiendo, pero estamos también impulsando los mantras y las sesiones de decretos dinámicos, porque es verdad,
que para la persona que quizá no ha llegado a ese estado de evolución, de experimentar una oración de contemplación, un éxtasis, la persona que nunca ha sentido nada en su vida, que no tiene ni idea de lo que es hablarle a Dios, porque dice, bueno, ¿a quién le voy a hablar? No le voy a hablar a la nada. Los individuos que no tienen pues no tienen, ya dije, ¿no? Este nivel de evolución, este nivel de conciencia de Dios, que no lo sienten, que no lo hallan, que están todavía totalmente inmersos en el mundo de la forma, pues los decretos vienen a ser bastante efectivos para empezar a sentir esa vibración de Dios, para empezar a experimentar a Dios, los decretos, o por lo contrario, para aquellas personas que llevan años en la vida de oración y de meditación, pero que por alguna razón han caído en el tedio, en la tibieza, en la rutina, que ya no, de repente llegan a su vida estos decretos dinámicos, los mantras, y tiene también la función de revitalizar de renovar, de reforzar la fe y la experiencia de Dios en el individuo, la presencia de Dios en el individuo. Pero ya en tu vida personal tú puedes llevar a cabo todos los formatos, por así decir, los formatos de meditación y oración que Dios te quiera regalar, porque esto es un don de Dios, pero tenemos que pedirlo también. El don ya se nos ha dado, pero tenemos que reclamarlo, como nos dicen el amado el anhelo tantas veces en este libro. Hay otra sugerencia, por lo que a lo donde yo quiero llegar es que nadie nos venga a querer inmiscuir en un supuesto debate entre los decretos dinámicos y la oración o la meditación silenciosa. No estamos en ningún momento en contra de nada. Estamos sumando más que restando. Estamos sumando al bagaje, al abanico de las formas de amar a Dios y de ser amado por Dios. Estamos sumando una forma más, ¿sí? Que cada quien es libre de tomar o no. Así que no dejen que alguien se quiera entablar en una especie de contradicción, ¿sí? De que, no, yo soy el de la meditación silenciosa, al estilo budista, porque yo soy budista y que no sé qué, y tú con eso de Summit Lighthouse y con esas cosas de Mark y Elizabeth Prophet, solo están bla, 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 y nada, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Tanto podemos hacer una meditación silenciosa budista, como podemos hacer una oración mística al estilo de Santa Teresa de Ávila, de éxtasis contemplativo, como podemos hacer decretos dinámicos, como podemos hacer un rosario, como podemos hacer las 7000 letanías a la Virgen. El hablar con Dios es una necesidad espiritual. El hablar con Dios es una función más de la conciencia humana, ¿sí? Tenemos un órgano espiritual que se llama conciencia, que se llama espíritu, que se llama alma. Y este necesita del sol
también necesita del sol espiritual, de Dios. Si no, se muere. ¿Qué le pasa a una planta, a un ser vivo, sin la luz del sol, sin la radiación del sol? No puede vivir, deja de existir. Pues lo mismo, este órgano espiritual que tenemos, ¿sí? Necesita. ¿Cómo lo vas a hacerlo? Como a ti te resulte. Miren, veamos la naturaleza. Fijémonos en la naturaleza. Digamos, las plantas. Todas las plantas necesitan la luz del sol. Unas son acuáticas, otras son enredaderas, otras son desérticas, cactus, árboles, arbustos, pequeña hierba, en fin, cada planta vive en distintos ecosistemas, tiene formas, los musgos, los hongos, pero todas necesitan por lo menos una pequeña infiltración de la luz del sol. Sin la luz del sol nadie vive, no existe. Estamos hechos de la luz del sol. El sol es quien ha permitido la vida, hablando en términos materiales, en este planeta. Lo mismo en el sol espiritual. Cuando hablamos del gran sol central, estamos hablando del sol espiritual, del foco irradiador de toda la energía espiritual que es Dios, por supuesto. Entonces, así que dice, véase prayer les voy a pasar les voy a escribir estas referencias bibliográficas, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? No tengo conexión. No tengo conexión. Bueno, no importa, se las paso después. De todas maneras, voy a buscar estos dos libros. Estudios sobre alquimia por Saint Germain y Prayer and Meditation por Jesús y Kutumi, publicado por The Summit University Press. Las voy a buscar y las vamos a poner en la fila para estudiarlas. ¿Qué os parece? Bien, continuamos. Estos tres pueden ser empleados en las ceremonias religiosas. Los tres se pueden emplear en el hogar individualmente o en grupos según se desee, pero una forma de devoción no sustituye a las demás. Aquí lo dice el amado Lanelo y la amada Guruma. Bueno, los maestros ascendidos, el maestro Saint Germain a través de los mensajeros, dicen claramente, ninguna forma de devoción sustituye a las demás. Les damos esta información en esta Pearl of Wisdom, perla de sabiduría, publicación de cartas semanales que los maestros ascendidos envían a sus discípulos dictadas en inglés, debido a la necesidad que el mundo tiene de las enseñanzas de los maestros ascendidos al respecto. Después de todo, la conciencia es una sola. El individuo que mora en Dios puede volcar su corazón ante Dios en oraciones, canciones o decretos, o puede sentarse tranquilamente a meditar sobre un aspecto de la deidad. El pensamiento precede a la expresión hablada. El pensamiento precede a la expresión hablada, o por lo menos debería ser así. Por lo tanto, meditar o pensar en Dios es una forma de expresarlo a Él. Decretar es otra.
Cuando los hijos de Israel derribaron los muros de Jericó, fue por medio de un fuerte grito. Esto podemos leerlo en Josué, capítulo 6, versículo 10, en la Biblia, y también en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Por medio de un fuerte grito, vamos a repetir, cuando los hijos de Israel derribaron los muros de Jericó, fue por medio de un fuerte grito del poderoso uso de la fuerza consumada de la energía divina. Las fuerzas siniestras han pervertido este conocimiento, que ha sido uno de los puntos fuertes de las enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca durante miles de años. El movimiento del poder negro y en algunos grupos comunistas se ha adoptado la costumbre de entrenar a la juventud en el mal uso de esta ley referente al poder de la palabra hablada. Sus seguidores cantan al unísono y en ritmo, evocando o magnetizando con ello el poder y proyectándolo a una longitud de onda vibratoria que está cargada de un odio individual y colectivo. Pues sí, estas canciones de ahora, ¿no? Bueno, no de ahora, de siempre. No voy a citar alguna, pero por ejemplo, estas canciones de reclamo, de que soy la otra y que tu mujer y tu esposa y yo soy mejor que tu esposa o yo no soy mejor que tu amante, malditos hombres, o que no sé, bueno, cuántas canciones de odio hay ahora, ¿no? Que expresan odio y uno las está cantando, ¿no? Canciones cargadas de energía discordante, son canciones que son la total energía discordante y están ahí, bueno, antes en la radio, ¿no? O ahora ya no oyes música, pero ahora todos traen aquí los auriculares, los audífonos y ve tú a saber qué están escuchando los muchachitos. Esas canciones reggaetón tan groseras, bueno, algunas no los voy a mentir, están chistosas, ¿no? Te mueres de risa, pero 2, 3 minutos y ya después recapacitas y dices, ¡ay! O antes, esas baladas, para los que somos de los 80s, esas baladas, sobre todo de cantantes femeninas, cargadas de rencor hacia el hombre. ¡Qué bárbaro! Y después estas canciones de los grupos masculinos donde se denigra a la mujer. Bueno, todas las canciones del siglo XX, por ejemplo, del siglo XXI ahora, son como dice aquí, tal y como dice aquí, tal y como dice aquí. Vamos a repetirlo. El movimiento del poder negro y en algunos grupos comunistas se ha adoptado la costumbre de entrenar a la juventud en el mal uso de esta ley referente al poder de la palabra hablada. Sus seguidores cantan al unísono y en ritmo, evocando o magnetizando con ello el poder y proyectándolo a una longitud de onda vibratoria que está cargada de un odio individual y colectivo. El efecto de estos momentos habituales de perversión colectiva puede ser desastroso para los que se enfrentan a ellos, dado que, usado correctamente, este poder derribó los muros de Jericó, ya que los decretos proporcionan tan gran... Bueno, antes de pasar esta parte, yo quiero decir, imagínense estos conglomerados de individuos, masas de individuos en torno a estos cantantes
que emiten estas canciones, estos grupos que emiten estas canciones con letras que son decretos a la discordancia, a la inarmonía, al mal, a lo discordante, digamos, ¿no? Y no solamente, imagínense, al momento en el globo, ¿cuántos de estos conciertos se están dando en un momento dado repetitivamente? Dice, con un ritmo, pues sí tiene un ritmo. Imagínense el planeta tapizado de estas almas decretando inarmonía, decretando discordancia y estas ondas punzantes hiriendo la atmósfera, hiriendo a todo elemental, a todo ángel. Por eso los ángeles quedan atrapados. Y claro, los desencarnados felices bailando ahí al ritmo y al compás, chupando ahí toda esa sombra, esa energía discordante. Pues claro, pues ahí tienes pandemias, catástrofes, cataclismos, pues sí, pues es lo que se está enviando, es la vibración discordante que se está enviando. Pues claro, este mundo, esta dulce tierra, la belleza de la naturaleza se deforma. El orden divino se deforma. Pues claro. Ahí lo tenemos. Ya que los decretos proporcionan tan grandes beneficios a la humanidad, instamos a todos los que en el pasado no hayan apreciado plenamente su significado y a los que puedan haber estado en contra de ellos, a reconsiderar su modo de pensar en la luz de la noción cósmica que acabo de revelarles ahora. Recomendamos además que nuestros miembros y todos los que están en contacto con nosotros a través de las perlas de sabiduría hagan un verdadero esfuerzo para entender los hechos relacionados con el tema de los decretos. Los decretos son manifestaciones sintetizadas con la llama del corazón de cada uno de los que decretan. Los decretos son manifestaciones sintetizadas de la llama del corazón de cada uno de los que decretan. Los decretos acumulan y focalizan el poder de la palabra hablada, la visualización de la mente de Cristo y el ritmo del pulso divino. Cuando ustedes decretan, emiten al espacio energía divinamente calificada. Cuando ustedes decretan, emiten al espacio energía divinamente calificada, imbuida del poder de los maestros ascendidos por medio de sus invocaciones, que entra en acción para realizar su obra perfecta a fin de amplificar la fuerza de la luz en todo el planeta. A fin de amplificar la fuerza de la luz en todo el planeta. Me queda poco que añadir a lo dicho en tiempos antiguos. Ponedme ahora a prueba con esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abriré las puertas del cielo y derramaré sobre vosotros una bendición sobreabundante. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 en la Biblia. Vamos a dejarlo aquí, mis queridos hermanos, y tengo que decir que mañana la meditación va a ser un poco más temprano porque tengo que salir antes de las 8, tengo que salir por un compromiso laboral. Entonces mañana la meditación va a ser pues más temprano, muy de madrugada. La pueden ver en diferido. Aquellos que se desmañanan como yo, pues que podrán verla en vivo. Y
la enseñanza de mañana, mañana es jueves, pues trataré de que sea... La enseñanza de mañana la podemos ver el viernes, ¿sí? En caso de que mañana no se pueda. Bien, pues por hoy eso ha sido todo. Mi nombre es Hermano Miguel Arturo. Nos vemos mañana. Un gran abrazo y gracias por estar aquí. Hasta mañana.